Hola, hola amigos de Retos Extraordinarios. Nuestro episodio pasado hablamos de inclusión laboral y el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es inclusión educativa. Voy a presentar a nuestra ponente de esta tarde, de este día o en el día que nos estén escuchando. Se llama María de Lourdes Lagmegos Gaby. Es licenciada en Intervención Educativa en la línea inicial por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 211, en la capital poblana. Actualmente es maestra de preescolar, tiene 4 años en experiencia en escuelas privadas y actualmente está en el sector público desde hace 3 años. Hola, Hola, mucho Noé. gusto de que estés con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, platícame un poquito qué estudiaste a grandes rasgos. Ok, yo estudié intervención educativa en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en Puebla. Intervención educativa abarca desde el momento de gestación hasta adultos mayores. ¿Cómo fue que tú te interesaste en el área de preescolar? Bueno, eh, tengo una hermana maestra, entonces me fui más por esa línea por ella. Ya digamos que tenía pues ciertos conocimientos por ella en esta área, pero pues me adentré más cuando empecé a trabajar en preescolar como maestra de computación. Es un ambiente muy lindo, pues realmente los niños pues no te juzgan, no están como que al pendiente de muchas cosas, eres quien los guía y quien les puede dar un poco de alegría en momentos que probablemente en casa no se estén dando cuenta. Ok, me dices que tu hermana es maestra. ¿Cuál es la Sí. diferencia entre una persona o que estudia pues, específicamente la educación o la parte de ser maestro a la intervención educativa? ¿Me podrías decir? Ella es psicóloga educativa. Ah, ok. Así es, ella es psicóloga educativa y yo soy intervención educativa. Y pues en sí, intervención educativa se basa en proyectos. Entonces nosotros desde el primer semestre empezamos a generar proyectos. Nos mandan al campo, digamos por así decirlo, campo, para trabajar con diferentes personas, diferentes contextos. Entonces es una línea muy diferente. O sea, ella estudió lo que conocemos en general todo lo que es psicología, pero yo no, yo me voy más adentrando a otro tipo de cosas. ¿Cómo qué cuestiones son específicas de Por la intervención? ejemplo, a nosotros nos envían desde el primer semestre a campo con ciertos sectores, de ahí buscamos una problemática, cómo se genera, cómo podemos ir cambiando y empezamos a realizar estrategias. Dentro de esta área del campo de trabajo que has hecho por parte de la intervención educativa, ¿a ¿cuál es bueno, a qué retos te has enfrentado? ¿Has trabajado con personas con discapacidad? ¿No las has trabajado? Si nos pudieras contar. Sí. Pues mira, cuando estaba en la universidad, eh, pues no dentro de una institución educativa como tal, fue más en calle, por así decirlo. Trabajábamos con las comunidades y nos dábamos cuenta cómo es el tipo de vida de la gente que tiene alguna discapacidad y pues desgraciadamente su familia no se hace cargo de ciertos aspectos, ¿no? O sea, probablemente no es como que lo vean normal, pero pues tampoco tienen ese conocimiento de qué es lo que deben hacer por ellos, cómo los pueden ayudar. Entonces nosotros entrábamos en ese momento, es cuando nosotros pues teníamos que tener trato con las personas, especialmente con la familia, comentarles qué es lo que podían hacer y pues ya de ahí tratar de ayudar tanto a la familia principalmente para que ellos nos pudieran ayudar con la persona. Porque nosotros como tal pues no podíamos hacer mucho por ellos porque no teníamos pues instituciones como lo que ya hay ahorita en ese tiempo. Ok, y de acuerdo a esta problemática que me acabas de decir, ¿cuál crees que sea el principal reto para que una persona con discapacidad pueda tener el área de educación inicial, como ahorita tú lo trabajas, que es la primera instancia educativa que viene desde el preescolar, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es el principal reto crees que tengan ellos? Pues principalmente es la familia. No todos están
conscientes o no ponen mucha atención de lo que realmente tienen sus niños. Pues desgraciadamente en la primera infancia lo ven normal muchas cosas. Ven normal que el niño a sus 4 o 5 años no hablen bien, no hablen, tengan ausencia de lenguaje, que probablemente les tengan que repetir más de 5 veces una acción, que solamente les den instrucciones de una por una. Si les dan 3 ya se les olvidó probablemente la primera o no hagan realmente ni la primera. Entonces, o sea, es más la familia, los que están con ellos, los papás, que estén más al pendiente, que pongan más atención en todos estos aspectos, porque siempre es como de pasan a la primaria y cuando están en primaria alta es cuando se empiezan a dar cuenta que el niño no lee bien porque tiene un problema de lenguaje, que el niño probablemente no ve bien, no escucha, que si corre bien o se tropieza constantemente, si se cae constantemente, o sea, todas estas partes los papás los ven normal en la primera infancia. Y creo que es importante lo que acabas de decir porque bueno, el 2 de abril, año con año, se conciencia acerca del autismo. Así es. Entonces, muchas derivaciones de lo que es el autismo habla acerca de esto, ¿no? Que son, bueno, que no se desarrollan de la manera que debería desenvolverse un niño de esa edad. El autismo lo abarca, ¿no? Que es a partir de los 18 meses hasta los 4 años, que es la primera infancia que Sí, acabas de decir, y que están estas problemáticas, ¿no? Que no hablan bien, hay problemas motoros, o sea, toda esta cuestión que acabas de decir, creo que es importante y que acabas de mencionar y que ustedes, padres de familia que están con niños pequeños, puedan prestar atención, más que nada, ya que es para el desarrollo de su hijo, su hija, en la primera estancia, como lo acabas de mencionar. Y quisiera preguntarte ahora a ti, ¿has tenido que afrontarte tú a trabajar con personas con discapacidad? sí, ¿Cómo ha sido sí. tu experiencia? Pues mira, te puedo decir que pues una de las principales experiencias más marcadas que tengo es mi primer trabajo con un niño que explotaba constantemente. O sea, el día que yo llegué a observar a su maestra en ese entonces, él tuvo pues un comportamiento agresivo hacia ella. O sea, realmente fueron golpes hacia la maestra no sabía cómo controlarlo, no sabía cómo poner un alto a esta actitud del niño y se generó todo por una hoja de color anaranjado. En el momento que le dan la hoja de color anaranjado, empieza a aventar todo, agarra las tijeras y se va contra la maestra, ¿no? Entonces, pues dicen, es berrinche, es un niño berrinchudo, un niño consentido, es que él no quería esa hoja, quería otra, y otros empiezan a decir, no, es que tiene autismo, no, es que tiene esto, es que llegamos a conjeturas que no son. Entonces los padres dicen, no, en casa no se comporta así. No nos vamos a mentir. Y pues los papás no tendrían por qué mentirnos, pero lo hacen simplemente por tener como que un disque control en casa y un desequilibrio en la escuela. Entonces, él fue digamos, que mi primer reto, porque pues yo llegué mmm, sin saber nada en este tema. Yo trabajaba con él, si era un niño agresivo, de la nada te decía no quiero y de la nada aventaba las cosas. Empezamos a ver qué era lo que pasaba, qué era lo que hacía que explotara esta parte. Trabajo con niños de preescolar, en ese momento era segundo de preescolar. Son niños que probablemente ven esta actitud y pues se espantan, ¿no? Empiezan a llorar y se empieza a salir todo de control. Entonces, mientras tú les vas enseñando cómo deben de comportarse cuando él tenga estas agresiones, porque, o sea, si eran agresiones más que berrinches, pues, o sea, ellos empiezan a ayudarle a él, empieza a tener pues otro comportamiento. La mamá trabajaba en el seguro y decía que no se había dado cuenta de nada de esto. Y pues dices, entonces no has tenido una observación de tu hijo. Llegó la psicóloga, trabajó con él, pero los psicólogos de esta escuela particular, con una escuela particular, pues Ok. ella trataba de darle como indicios a los papás de qué es lo que podían hacer. Los papás se negaban a que fuera lo que ella decía. O sea, les decía, puede tener esto, puede ser esto, vamos a hacerle pruebas de esto. Y ellos decían que no. O sea, se negaban mucho a esta parte. Ellos
yo siento que, o no sé, yo creo que yo lo he vivido muy poco, pero tú siento que lo has vivido más y me vas a decir si sí o si no. Los papás se empiezan a negar y empiezan a buscar muchas técnicas, muchas opciones para disque ayudarlos y lo que hacen es empeorar. Él llegó un momento, o sea, era un niño hiperactivo, todo el tiempo andaba de aquí para allá, súper contento, obviamente era muy notorio cuando se enojaba o se ponía triste. Entonces llegó un momento en el que él llegaba al preescolar y llegaba a dormir. O sea, tan dormido que en el momento que veía el poste chocaba con el poste porque pues no lo veía. Entonces empezó a hablar con los papás y empezaron a decir, sí, es que le damos café de no sé qué, porque así nos los dijo el doctor. Pasó, lo llevaban con doctores, pseudodoctores, que le empezaron a cambiar el medicamento. Entonces yo siento que muchos papás empiezan a caer en esta parte de llevarlos con personas que no tienen el conocimiento. Cuando a mí yo les empiezo a pedir un diagnóstico para ver cómo puedo trabajar con el niño, porque nosotros los maestros no podemos dar un diagnóstico a los papás, no podemos hacerles pruebas a los niños de nada. Podemos hablar con usted, podemos decirle cuál es el comportamiento que tiene su niño con nosotros. Entonces, pues se les hacía esto a los papás, ¿no? Cada 15 días se les hablaba, se les comunicaba cómo iba el niño. Yo llevaba un diario específico de él. O sea, nosotros llevábamos un diario de todos en general, de toda nuestra jornada, pero con él era diferente. Con él tenía que ir escribiendo día a día lo que él hacía. Entonces, pues este niño, pues sí empezamos a ver diferentes comportamientos porque era cuando lo llevaban con diferentes doctores. Ok. Entonces, lo llevan ya, ahora sí, con un especialista y le comentan a la mamá que no tenía una neurona, la neurona de la regularización. Entonces, él no se regulaba, él llegaba a explotar de la nada. Al trabajar con él, pues simplemente era darle su espacio, avanzar con él poco a poco, porque no iba igual que los demás. Sí lo iba a lograr, pero en su momento. Entonces, pues era muy difícil para él los cambios. Sí los lograba entender, no es como que llevara un día a día de lo que tenía que hacer, pero sí se lo comentaba desde el principio. Era muy específico con él, en general se hacía con todo el grupo para que él no sintiera esta parte, pero ya después era en general con él, porque él era, o sea, él era mi sombra, todo el tiempo estaba conmigo. Si me llamaban en dirección, él estaba ahí. Si me iba al baño, él estaba afuera. Entonces era como que un vínculo entre maestra alumno por la edad que tenía. Cuando pasa a tercero, se le pide a la maestra que ya no lo hiciera, que fuera un poco más separado. Pero el vínculo grande conmigo era salirse de su salón e irme a buscar. Entonces lo pasan nuevamente a segundo de preescolar, cuando ya tenía que estar en tercero, y entonces ahora sí ya su edad mental como que le daba para asimilar las cosas de segundo. Ok. ¿Y el niño tenía un diagnóstico como tal? ¿Qué diagnóstico era? ¿Sabes? Solamente, o sea, es que sí, o sea, ya cuando lo llevaron al doctor, solamente fue como de, ustedes solo deben de saber esto. Entonces los papás eran muy cerrados. Y pues nosotros era así como de, pues es que necesitamos saber más, ¿no? Y la psicóloga fue, ok, no nos quieren dar el diagnóstico completo, está bien, solamente nos van a dar esto, que fue lo que te decía de la neurona, y se van a comprometer a estas cosas, ¿no? Porque pues sí, cuando ellos no le daban el medicamento, porque también eran un poquito dejados, pues sí tendía a explotar de la nada, ¿no? Sí, entonces podemos decir que entra dentro de una discapacidad intelectual. Sí, Obviamente, ahí de acuerdo al grado, los papás que me comentas lo sabrán, pero creo que es importante acá, padres de familia, personas que nos escuchan o nos ven, que cuando el niño en la primera estancia de educación tenga el diagnóstico, sí se la puedan compartir a los maestros para que ellos puedan dar la educación adecuada para cada uno. Porque lo hablábamos con Carlos dentro de cuando él me entrevistaba, ¿no? Que la educación debería de ser flexible y lamentablemente en ocasiones no llega a ser flexible porque tienen un grupo grande de alumnos, tienen sí. muchas problemáticas que atender. Y en este aspecto de que tú tenías niños regulares a un niño que tiene una discapacidad intelectual en este entorno, ¿cuál crees que era tu reto que afrontabas en ese grupo? Pues mira,
desgraciadamente en una escuela particular siempre se les da la razón, ¿no? O sea, también en la escuela pública, pero es más en las particulares. A la mamá se le aceptó que no nos entregara el análisis completo y desde ese momento nosotros nos vamos a enfocar en el niño, vamos a tratar de que, o sea, lo que él pedía a gritos era que sus compañeros lo, lo, mm, lo agruparan, o sea, que lo integraran a las cosas. Mi principal reto fue tratar de ayudarlo para que fuera más independiente. O sea, estamos hablando de un niño de segundo de preescolar que no sabía bajarse el pantalón para ir al baño. Lloraba y ayúdame, y pues obviamente nosotros no podemos hacer eso por ellos, ni, o sea, con que te esté rompiendo el corazón porque ya se está haciendo del baño, pues era, no, inténtalo, inténtalo. O sea, y es un trabajo muy fuerte que desgraciadamente afuera no se ve. Sí, creo que lo que el niño comentaba, quería integrarse con los Con los demás niños, demás. obviamente es algo complejo, algo complicado, porque son niños, ¿no? Sí, Cada quien en su mundo, en su tema, pero a ti como maestra, creo que la parte más difícil yo creo que era la integración, tanto la parte educativa. sí. Este, ¿y cómo crees que es la diferencia en una escuela particular y en una pública? ¿Cuáles son en el aspecto de que supongamos que actualmente en la escuela que estás llegara a venir un niño con alguna discapacidad? ¿Cómo crees que lo puedas afrontar y hacer diferencia entre estas dos perspectivas? En la escuela en la que estoy ahorita me dan más apertura para las cosas, ¿no? Entonces, las actividades que yo realizo con mis niños es consciente de cada uno de ellos, de todo lo que ellos son capaces, entonces es a partir de ahí. En una escuela particular, pues es como que más como pedir permiso de lo que puedes hacer. Podré hacer esto y también, pues obviamente te dan el permiso pensando en los papás, ¿no? Yo, papá, permitiría que mi hijo, no sé, se arrastrara. Entonces, en una escuela pública, pues tienes más apertura de hacer más cosas. En este momento, ¿cuál sería mi problema? Probablemente el espacio. Mi salón es muy pequeño. Entonces siento que sí sería ese un problema. De ahí en fuera, pues créeme que no tendría ningún problema porque tengo la infraestructura, por así decirlo, computadora, cañón, o sea, cosas que le pueden ayudar, pero el espacio es muy pequeño. Y pues obviamente las estrategias, pues las tengo porque sí estuve trabajando con gente con discapacidad, pero pues obviamente año con año van cambiando muchas cosas, hasta ellos mismos, ¿no? O sea, es como que a lo mejor lo que hace 3 años le daba a una persona, no sé, sordomuda, ahorita ya no me está sirviendo y tengo que actualizarme para darle una mejor atención y un mejor apoyo. Claro que es como creo que tenemos que leer constantemente cómo van cambiando a lo mejor los métodos de enseñanza Sí, y que ver cómo a ese chico, bueno, a este en caso en este niño, cómo le puede funcionar lo que tú le explicas de una ujú, manera diferente a un niño regular. Y creo que eso es lo interesante, ¿no? Creo que parte de tu formación es intervenir en la educación y sí. que cada uno de esos niños recibe la educación apropiada para que puedas atenderlo. ¿Qué tú le dirías a los papás que tienen un hijo y que apenas quizás se están dando cuenta que hay una discapacidad intelectual? ¿Qué consejos les darías para cuando lleguen a centros escolares, ahorita que estás tú en uno, qué consejo le puedes dar tú a ellos? Que puedan servirle tanto al papá y le digan al maestro. Pues mira, yo creo que sería en general, porque son, o sea, te puedo decir que, no sé, en la escuela en la que estoy somos 140 y tantos alumnos, ¿no? Y solamente hay una mamá que realmente se ha acercado a nosotros a decir, yo siento que pasa esto, o sea, siento que pasa esto con mi hija, cuando convive con ella día a día, ¿no? O sea, y la mamá es muy consciente de cómo ve a su niña. Es desde el principio, o sea, nosotros al principio de año llamamos a los padres para hacerles una entrevista. Y en esta entrevista se mienten ellos, no nos mienten a nosotros, se mienten ellos, ¿no? O sea, nosotros hablamos en esta entrevista
desde la gestación. A partir de la gestación, obviamente, nos podemos empezar a dar cuenta o tener como un indicio de lo que puede venir con ellos. Esta entrevista la hacemos días después de que ya convivimos con los niños. También esta entrevista viene al último, viene un poco para hacerle la entrevista a los niños, platicarla con ellos y tener respuestas de ellos. Entonces, pues, principalmente que no nos mientan a nosotros, porque van a salir, pues, mal ellos, ¿no? Porque, pues, realmente nosotros convivimos con los niños el tiempo suficiente para saber, Que te pues, das qué cuenta fue, de las cosas. sí, qué fue real y qué no. Eso. Y que cuando los maestros les estén dando, pues, observaciones de sus hijos, pues realmente lo crean. Porque muchas veces dicen, no, no es cierto. Mi niño, corre muy bien y lo están viendo, ¿no? O sea, mi niño marcha muy bien. El amor de padre te llega a cegar. Creo que es muy importante que dices eso porque tú atiendes a una población en cuestión de primera estancia que has trabajado con una persona con discapacidad, pero que también lo ves con niños regulares. Y Sí, cuando yo he trabajado, puedo ver el espejo contigo, que trabajo con ya chicos a partir de 17 años en adelante, sí nos damos cuenta cuando hay algo en casa, cuando no hay algo en casa, y que les damos consejos para que puedan vivir lo sí, más independiente posible. Porque, ¿por qué quiero hablar hoy de la inclusión educativa? Porque pueden lograr que sus niños, niñas aprendan a leer, a escribir, a sí, fortalecer las herramientas para enfrentarse a la vida. Es muy triste conocer ya en situaciones a personas con discapacidad de 40 años que llegan porque el papá ya tiene 70 años, ya está viendo que puede pasar algo con el principal cuidador claro. y es triste ver esta parte y es importante lo que Lulu hoy nos dice, que si ellos como maestros les están dando observaciones, lo puedan tener en cuenta ustedes. Sí, Y creo que algo que acabas de recalcar es que no mientan en esas entrevistas. Si los hacen es por algo y tomen en cuenta todo este tipo de diagnósticos que da un maestro, observaciones más que nada, porque no es observaciones. un diagnóstico, es una Sí, observación que va a servir para que su niño, su niña pueda desarrollarse en la primera estancia en esta cuestión. Ahora, a nivel nacional están los CAMS, que son centros de atención múltiple. Sí ujú, pueden acercarse a ellos, pero no están en todas las estancias de municipios, de localidades y personas como Lulu que estudian intervención educativa. Si hay una persona que haya estudiado esto y ustedes se acercan como papás a que ellos les puedan ayudar, créanme que va a mejorar mucho la parte de la educación. sí. Sí, o sea, y bueno, siento que ustedes hacen un poco igual lo que nosotros, ¿no? O sea, tratar de que sean más independientes. Lo mencionaban hace ratito desde el nombre. O sea, nosotros y pues creo que todos los que nos están viendo tienen un hijo, y si no, pues por lo menos ya tienen algún sobrino que les han dicho esto las maestras. No le hablen de bebé, no le pongan un diminutivo al nombre. Nosotros también lo hacemos desde que llegan, ¿no? Es hablarles por el nombre completo, porque pues en casa sí los tienen muy mimados. Y es normal, y es súper normal que lo tengan mimado, consentido, está bien, pero vamos a tratar de que sean más independientes. Yo pues veía con mi hermana todo esto, ella tenía dos niños con autismo. Había una mamá soltera, dos niños con autismo. Y pues uno era de primero de preescolar, el otro era de segundo. Cuando yo los conocí, o sea, son niños que radian luz, o sea, amor, paz, alegría, ¿no? O sea, yo los conocí y ellos estaban, bueno, por separado, jugando. Cuando me di cuenta, yo le pregunté a mi hermana, o sea, ellos tienen algo. Y me dijo, sí, la mamá todavía no sabe qué es, se está poniendo las pilas en esta parte. Y entonces yo me daba cuenta que al más pequeño le llamaban mucho la atención los pies. Yo siempre llevaba guaraches y me sentaba a esperarla porque ya se iba. Y ella era siempre de, hay que esperarnos porque no ha llegado la mamá, hay que esperarnos, es que está trabajando, llega tarde, la entendemos, la apoyamos, es madre soltera, ok. Pasa el tiempo, yo iba casi diario por mi hermana y nos enteramos que la mamá los dejaba encerrados en la noche
porque se tenía que ir a su otro trabajo. Y entonces a partir de ahí empezamos a entender que pues ellos tenían que ser más independientes. Ellos pues sí tenían un autismo fuerte, pero pues lograron como mm, pues pasar esta etapa bien, pero llegó un momento en el que pues dices, es una mamá soltera, si le llega a pasar algo, ¿qué va a pasar con ellos si no tienen familia? O sea, por eso es mucho también la independencia que se les genera desde preescolar. Y es importante, algo que acabas de decir en los rasgos de autismo, son como muy obsesionados en algunas cosas, ya sea Sí, que, por ejemplo, dice el niño, es que observa mucho los pies, a veces son muy obsesionados con eso, o con algunos temas, y las personas que tienen hijos con autismo, o bueno, gente que se dedica a diagnosticar estos tipos de diagnósticos, lo va a comentar. Y algo que acabas de decir que sí es importante recalcar es que en ocasiones cuando el principal cuidador fallece, y una persona con discapacidad no tiene la autonomía necesaria, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo porque ahora cambian de cuidador, a lo mejor se quedan con el hermano, con la familia, y si con un familiar, y si se quedan con ellos, qué bien, pero en ocasiones ya no llegan con un familiar o con alguien que los haya conocido y terminan en estancias donde puedan estar. Y es triste ver esa parte sí, y la verdad, la mamá con la que bueno, que tu hermana tuvo a sus dos hijos, le aplaudo porque realmente dices, se va a poner las pilas porque sabe que hay sí, algo. Y qué bueno, porque desde un principio ella sabía que las recomendaciones que le daba a tu hermana eran por algo y que sí, pudo atenderlo y que ahora a lo mejor estos niños ya están desde la primera estancia teniendo ayudas en diferentes terapias, en diferentes sesiones, a lo mejor hasta de psicología, y que la educación educativa que reciben es de una manera diferente para que ellos puedan aprovechar estas herramientas que tú le acabas de sí. decir. Sí, y eso, o sea, es de aplaudirle a la mamá porque se partía en miles pedazos para que sus hijos pudieran estar bien, ¿no? Solventar tanto casa, comida, como para llevarlos al doctor, que le dieran sus diagnósticos, porque pues eran los dos. Y pues si ella, o sea, yo lo vi con ella, ¿no? Y pongo los dos casos. Una familia que lo tenía todo, económicamente estaba bien y tenía con qué, se negaban a saber lo que realmente tenía su hijo y luego nos dimos cuenta que era también el otro y a esta señora que era madre soltera y pues buscó cómo, pero obtuvo pues los estudios de sus hijos. Que creo que también parte ahí desde la perspectiva social y económica que puede tener un niño con discapacidad. Y creo que lo acabas de mencionar, ¿no? Cuando tienen una economía, pues pueden decir, bueno, sí, tiene discapacidad, pero mi economía va a ayudar a que tenga cuidadores siempre, o a que vea toda esta parte, ¿no? Podría ser, o cuando no hay una economía sustentable muy fuerte, se preocupan más porque saben que afrontarse a la vida es un reto diario Es para todos. sí, Entonces, en esta parte creo que poner las dos perspectivas que me acabas de decir, que una familia adinerada o con recursos económicos, bien a una mamá soltera, que es en muchos casos en México, sí, ya lo vemos como normal, pero no es normal, en este caso de solventar y todo esto, porque pues tiene que, como dices, partirse en mil pedazos para ver cómo ayudar a sus hijos. así es. Y es esta parte que acabas de mencionar como tal. Y es interesante saber cómo tú pudiste ver este tipo bueno, de diagnóstico, de observación y que los niños tenían autismo. Y Sí, es creo, que era muy notorio. O sea, probablemente no que tuvieran, o sea, desde que los vi, no, no, pero sí era notorio que había algo. Entonces, cuando la maestra le comenta a la mamá empieza a buscar qué hacer con mis niños, ¿no? O sea, ¿cómo les puedo ayudar? En esa parte, pues sí, por eso es que las maestras de ese preescolar le ayudaban mucho a esperar a que llegara, porque sabían que iba a llegar tarde por el trabajo, le aconsejaban a dónde ir, buscaban cómo ayudarle
Y, o sea, lugar que le decían, lugar al que la mamá iba. Esa parte también es, o sea, de aplaudirle a la mamá. No, y es un conjunto de trabajo, porque a pesar de todo, tanto el especialista, el maestro, los diferentes especialistas que ven a estos niños, si dan observaciones, y lo sigo recalcando, si dan todo este tipo de observaciones a ustedes como papás o familiares que tienen una persona con discapacidad, es porque queremos que busquen la independencia total o lo más independiente posible y que esto les ayude a mejorar su calidad de vida en esta parte. Y pues Lulu, me da mucho gusto que hayas compartido esta historia, y creo que pues los pocos casos que has tenido, que dices son pocos, pero es un reto muy fuerte que tú también tuviste que afrontar, que lo hayas compartido, hace ver que dentro de aún de la educación en México hace falta mucho trabajo por hacer para personas con discapacidad, igual a para personas regulares, pero que gente como tú da mucho a esta sociedad en cuestión de que tú sabes cómo trabajar con ellos y que tomen en cuenta los papás que nos oyen y que como Lulú, pues, personas que estudian esta especialidad, ¿no?, de intervención educativa, si les dan todas estas observaciones es por algo y que no lo dejen a un lado y que hagan caso y atención a esto. Claro. Sí, porque pues nosotros convivimos con ellos, ¿no? Estamos con los niños y siento que desde el principio, si empiezan a hacer algo por sus niños, cuando ya estén un poco más grandes ya no va a haber tanto trabajo. Y sin en cambio, si lo empiezan a dejar y solamente dicen o buscan excusas para lo que su niño tiene, pues el problema no es para ustedes como padres, es para él cuando sea más grande, cuando le toque ser un poco más independiente, cuando le toque afrontarse solo a la vida. Claro, y bueno amigos de Retos Extraordinarios, fue un placer que nos acompañaran el día de hoy. Gracias Lulú por No, gracias compartir a ti. estas experiencias, y que sigas haciendo grandes proyectos en donde Gracias. estás ahora y que eres una gran maestra, una gran docente. Tengo poco de conocerte, Sí. pero eres una gran persona. Gracias por venir a este espacio que es Retos Extraordinarios. Los invitamos amigos que puedan escuchar este video, lo puedan ver, puedan compartir y comentar acerca de nuevos temas que podemos traer a este espacio hablando de temas de discapacidad. Y síganos escuchando en Spotify, tenemos más podcast que hemos subido. Que tengan saliendo un excelente día. Les agradezco, amigos de Retos Extraordinarios.